¿Cómo también iniciamos el año? El año iniciamos con un episodio vergonzoso. Y como yo decía ayer en mi cuenta Twitter, creo que ahora sí ha quedado más que claro, que hay, sabrán qué explicación nos quieren dar, ¿no? Pero hay un pacto, pero más que evidente, para mantener el estado de cosas en el Consejo de la Judicatura. Un organismo que no tiene titular desde el 2 de febrero pasado, va a tener un año. Se han cumplido 11 meses desde que el Consejo de la Judicatura se quedó sin un titular tras la renuncia a la presidencia de la doctora María del Carmen Maldonado Sánchez. Y en 11 meses no han sido capaces, entre comillas, de designar un nuevo presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura. Encargaron la presidencia a uno de los vocales del Consejo de la Judicatura, el doctor Fausto Murillo. Y a lo largo del año pasado, ese organismo estuvo permanentemente en el ojo del huracán. Primero por divisiones internas entre sus propios vocales. El Consejo de la Judicatura es el máximo organismo administrativo de la función judicial. Y ha habido disputas internas entre los propios vocales. Luego por la viralización de audios de conversaciones en donde se escuchan presiones de vocales de la Judicatura sobre jueces, de lo que la sociedad ecuatoriana ya ni habla. Un año que ya al inicio estará marcado por la campaña electoral. Se viene la campaña. Más allá de que creo que la campaña ya comenzó, es evidente. Le preguntamos eso a Enrique Pita la semana pasada. Más adelante le preguntaremos a José Cabrera. Le haremos la misma pregunta. La campaña comenzó hace rato sin ningún tipo de control por parte de las autoridades y nos decía Enrique Pita que la situación real desborda las capacidades operativas, logísticas del Consejo Nacional Electoral. Porque lo de hoy es simplemente lo formal. Yo recorrí el último fin de semana la vía que conecta Pichincha con Esmeraldas. Y uno se encuentra en la carretera, sobre todo en lo que es la provincia de Esmeraldas, con una gran cantidad de vallas publicitarias. Uno pasa la Independencia, llega a la Unión de Quinindé y uno ahí encuentra que en todas las esquinas, en prácticamente toda la zona de la Unión de Quinindé, hay vallas publicitarias de los diferentes candidatos a los cargos de elección popular a nivel local. Uno llega a Quinindé y es exactamente lo mismo. Y va por la vía de Quinindé hasta Esmeraldas, y va por la vía de Esmeraldas hasta Tonsupa, hasta Tacames, hasta Suba, y uno se encuentra con cualquier cantidad de publicidad electoral. Entonces, ¿de qué inicio de campaña estamos hablando? Si la campaña comenzó hace rato. Lo de hoy es simplemente lo formal. ¿Y qué es lo formal? Que a partir de hoy ya los candidatos y las organizaciones políticas podrán pautar publicidad con las franjas igualitarias financiadas por el Estado ecuatoriano. Pero la campaña comenzó hace rato, las actividades proselitistas, los recurridos. Eso de que la campaña empieza hoy es una mentira. Es una mentira marcada por esta disposición legal que no se cumple y sobre cuyo cumplimiento las autoridades del Consejo Nacional Electoral han dicho que sus capacidades operativas y logísticas están desbordadas y que no pueden controlar en todos los sectores. Algo hay que hacer. O sea, aquí hay una frase muy coloquial y muy popular, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, dice. Entonces aquí la gente, los políticos, las organizaciones políticas hacen lo que les da la gana. Hace rato están en campaña. Miren ustedes lo que pasó en el puente de la Unidad Nacional en Guayaquil, en las últimas horas. Publicidad de la prefecta del Guayas, publicidad de otros candidatos del Cantón Durán. Y no fue el Consejo Nacional Electoral, sino el Ministerio de Transporte y Obras Públicas el que retiró las vallas publicitarias en el último fin de semana. Ahí vimos un video que se viralizó de un personaje no típico de la política de nuestro país, el señor Sarmiento. Sarmiento es pueblo, que ahora es mega social cristiano cuando antes era seguidor de Alianza País. Bueno, el señor Sarmiento aparece en un video porque aparentemente era uno de los que protagonizaba la colocación de la publicidad de la prefecta de la provincia del Guayas en el puente de la Unidad Nacional. Espérense hasta hoy. Pero apuraditos durante el feriado querían aprovechar justamente el feriado para colocar la publicidad y bueno,
Hay que destacar que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas les quitó la publicidad, lo cual es lo que corresponde. Pero esa es solamente una excepción que confirma la regla. Y la regla es que lamentablemente la campaña comenzó hace rato, que la norma legal es un adorno, que simplemente sirve para lo formal, para lo oficial, cuando hace rato había comenzado la campaña electoral. ¿Cómo también iniciamos el año? El año iniciamos con un episodio vergonzoso. Y como yo decía ayer en mi cuenta Twitter, creo que ahora sí ha quedado más que claro, que hay, sabrán qué explicación nos quieren dar, ¿no? Pero hay un pacto, pero más que evidente, para mantener el estado de cosas en el Consejo de la Judicatura. Un organismo que no tiene titular desde el 2 de febrero pasado, va a tener un año. Se han cumplido 11 meses desde que el Consejo de la Judicatura se quedó sin un titular tras la renuncia a la presidencia de la doctora María del Carmen Maldonado Sánchez. Y en 11 meses no han sido capaces, entre comillas, de designar o no presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura. Encargaron la presidencia a uno de los vocales del Consejo de la Judicatura, al doctor Fausto Murillo. Y a lo largo del año pasado, ese organismo estuvo permanentemente en el ojo del huracán. Primero por divisiones internas entre sus propios vocales. El Consejo de la Judicatura es el máximo organismo administrativo de la función judicial. Y ha habido disputas internas entre los propios vocales. Luego por la viralización de audios de conversaciones en donde se escuchan presiones de vocales de la Judicatura sobre jueces, de lo que la sociedad ecuatoriana ya ni habla. No hablan. Luego vino el juicio político en la Asamblea, que estuvo marcado por un montón de cosas. A nivel político, pero también denuncias de supuestas intenciones de repartir cuotas de poder en la función judicial a cambio de salvar la cabeza de los consejeros, o de los vocales, perdón, del Consejo de la Judicatura. Finalmente, pasó eso. No fueron censurados y destituidos porque faltaron votos en el Pleno de la Asamblea Nacional. A renglón seguido, no nos olvidemos lo que pasó hace 2 semanitas nomás, cuando aprovechando el trámite del proyecto de ley de transformación digital y audiovisual, un par de legisladores de Pachacuti pretendieron meter entre gallos y medianoche una disposición respecto de las notarias y notarios de este país en un tema que no tenía nada que ver. Querían renovar, declarar por terminados los periodos de los actuales notarios y notarias, y querían renovar utilizando esa norma, que no tenía nada que ver. Y por supuesto eso se presta para la especulación. Y ahora resulta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se ha negado a designar otra vez a un nuevo presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura. Es la 4ª ocasión que no se designa a la cabeza del Consejo de la Judicatura. La 4ª. Aquí yo sí hago la pregunta pública y ojalá que alguien la responda. ¿Qué intereses hay detrás de esta indefinición de la presidencia del Consejo de la Judicatura? ¿Cuáles son los intereses? Porque yo no encuentro otra explicación. ¿Qué le están haciendo el juego a mantener el estado de cosas y dejar al doctor Fausto Murillo en la presidencia encargada del Consejo de la Judicatura? ¿Por qué? Y simplemente hay que reflexionar sobre lo siguiente. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, primero, planteaba la necesidad de que no sea el presidente de la Corte Nacional de Justicia, sino el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, quien envíe la terna para designar al representante de la Corte, que a su vez se convierte en la cabeza del Consejo de la Judicatura. Durante 3 ocasiones, Iván Saquicela Rodas, presidente de la Corte Nacional de Justicia, envió por sí mismo la terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La primera terna, ¿qué pasó? Al cabo de 90 días no la tramitaron en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y nos dieron un montón de argumentos.
Saquicela la retiró. Posteriormente, Saquicela envía 2 ternas adicionales rechazadas por el Consejo de Participación Ciudadana con el argumento, interpretación del Consejo, que para mi gusto el Consejo no tiene capacidad de interpretar la norma constitucional. Pero interpretaron que la terna no debía ser enviada por el presidente, sino por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Y el Pleno se reúne. Y por una mayoría, si mal no recuerdo, de 16 magistrados, de los 21 magistrados que integran el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, ¿ya? Con una mayoría de 16. Ya no fue una terna de Iván Saquicela. Fue una terna de la mayoría del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, como estaba reclamando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El Pleno envía a mediados de diciembre la terna al Consejo de Participación Ciudadana. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el doctor Hernán Ulloa, anuncia que inmediatamente iba a dar trámite. Por cierto, iniciaron el trámite. De hecho, lo hicieron muy rápido, al punto que sesionaron el 31 y el 1 de enero. Y el 2 de enero. ¿Ya? Lo hicieron muy rápido porque uno pensaba que la intención, efectivamente, era designar ya a quien preside el Consejo de la Judicatura y cierre la crisis interna de ese organismo, del Consejo de la Judicatura. Resulta que se presentaron impugnaciones que no fueron admitidas al trámite en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y a la hora de la votación, resulta que no se ponen de acuerdo los 4 consejeros de la mayoría que está actuando. Porque es un organismo que sigue teniendo una discusión respecto de su legalidad y legitimidad. Es un organismo cuyos consejeros fueron censurados y destituidos por el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Ya? Fueron censurados y destituidos. Y luego fueron restituidos por la vía de una acción de protección. La Asamblea no reconoce a este actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No la reconoce, y por eso la Asamblea se niega a posesionar, por ejemplo, al nuevo superintendente de bancos, por mencionar un ejemplo. Es un organismo que hoy, a nivel legal y a nivel de legitimidad, está siendo discutido, pero están actuando. Y resulta que los 4 consejeros de esa mayoría, los doctores Hernán Ulloa, presidente, María Fernanda Rivadeneira, vicepresidenta, Ibeda Estupiñán y Francisco Bravo, consejeros, los 4 de la mayoría que actúan al unísono para todo, ayer no se pusieron de acuerdo. Y aquí voy a hacer la referencia porque los colegas de la clínica periodística Bajo la Lupa le dieron un seguimiento a la sesión de ayer del Consejo de Participación Ciudadana. 2 de enero, la sesión. Voy a dar lectura a los tweets de los colegas de Bajo la Lupa. En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con los 4 consejeros de mayoría, porque son los que están actuando, no acuden a las sesiones, ni Sofía Almeida, ni Juan Javier Dávalos, ni David Rosero. Sesionaron para resolver sobre la designación de una de las personas de la terna para presidir al Consejo de la Judicatura. La primera moción fue del abogado Francisco Bravo, uno de los consejeros. Designar al señor Wilman Terán Carrillo como delegado de la Corte ante la Judicatura y por ende presidente de la Judicatura. La votación. Consejeros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Proponente Francisco Bravo a favor. Ibeda Estupiñán en contra. María Fernanda Rivadeneira, pese a que apoyó la moción, se abstuvo. Hernán Ulloa llevaba 20 minutos de usar la palabra. Fue interrumpido por la señora Rivadeneira indicándole que ya había pasado el tiempo y solicitando que proceda a votar. El doctor Ulloa asevera que debe motivar su voto, que el plazo aún no vence para designar y que no se puede interrumpir cuando se habla. Luego de 11 minutos más, o sea, intervino 32 minutos. El doctor Ulloa, según esta referencia periodística, votó a favor. Sin embargo, la moción de Francisco Bravo no fue aprobada, ya que se hicieron 2 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Se requieren 4 votos. La señora Rivadeneira solicitó la palabra porque aseveró haber presentado otra moción, luego la leyó. Designar a la postulante Mercedes Caicedo, la otra integrante de la terna. La votación en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Francisco Bravo en abstención. María Fernanda Rivadeneira a favor.
Iberia Estupiñán, pese a que apoyó la moción, se abstuvo. ¿Quién entiende a veces a los funcionarios? Apoyan pero se abstienen. El famoso voto de abstención, que es una hipocresía. Hernán Ulloa en abstención. La moción no fue aprobada por 3 abstenciones. Luego la consejera Estupiñán presentó una moción para que sea designado el postulante Luis Rivera, el tercer integrante de la terna. Votación. Francisco Bravo, que apoyó la moción, a favor. Iberia Estupiñán, a favor. María Fernanda Rivadeneira, a favor. Oh, sorpresa, el doctor Ulloa se abstuvo. No se aprobó la moción. Y el doctor Ulloa informó que se debe solicitar una nueva terna. ¿Qué fue lo que dijo el doctor Hernán Ulloa? Escuchemos, por favor. Roberto Carlos, tenga la bondad. Nos hemos trajinado toda la noche y casi todo el día de hoy tratando de deliberar y llegar a este consenso, el cual no ha sido posible. Y por ende, yo expongo y razono mi votación al indicar del que el presidente del Consejo de la Judicatura debe mantener una idea muy clara de lo que es el ejercicio de la administración pública. Lo que establece el artículo 21 de no aprobarse la resolución correspondiente para designar al lado de las autoridades del Consejo de la Judicatura que correspondan, se entenderá que la terna y el proceso de designación se ha agotado y por ende se deberá solicitar una nueva terna. Que alguien me explique esto. Que alguien le explique al país. Los señores Ulloa, Rivadeneira, Estupiñán y Bravo le merecen una explicación al país, pero vean, dejen la pompa, ya dejen el adorno y díganle la plena al Ecuador, porque aquí están jugando. Mi lectura, la mía, a riesgo de que esté equivocada, la mía es que se está jugando a mantener el estado de cosas actual, porque no puedo entender cómo luego de 11 meses son incapaces, entre comillas, de designar un nuevo presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura. Porque está claro que están muy cómodos, que aquí hay un sector político, ya, que está muy cómodo con el estado de cosas. Me imagino yo que lo que está pasando les resulta a algunos muy funcional para sus intereses. Y perdóneme, esto que ha pasado eche abajo de suyo el discurso de transparencia, el discurso de rapidez, de querer hacer bien las cosas. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Yo no puedo concebir, perdóneme, es mi criterio, yo no puedo concebir que hayan rechazado 4 ternas. 4. Las primeras 3, porque las envió el presidente de la Corte Nacional de Justicia y el argumento era que no, que correspondía al Pleno. Envía el Pleno y resulta que no tienen votos para elegir. ¿Y cuál va a ser el argumento ahora? ¿Qué nos van a decir? Ya se inventarán algún argumento. ¿Por qué se abstienen? ¿Qué intereses hay detrás de esta falta de definición para designar un nuevo presidente del Consejo de la Judicatura? ¿Por qué no le dicen al país la verdad? ¿Por qué no se dejan de adornos? ¿Por qué no se dejan de explicaciones? Y le dicen la plena al Ecuador. Quieren mantener lo que está pasando en el Consejo de la Judicatura, esta división, con un presidente encargado y este divorcio con la Corte Nacional de Justicia. Un organismo que está atravesando graves problemas administrativos, además, problemas de gestión y problemas presupuestarios. Hace pocos días nomás, en una entrevista que le concedió el doctor Fausto Murillo a la colega Carolina Mela, de Primicias, había dicho que no tienen dinero ni para comprar el papel higiénico. Es un problema de presupuesto, es un problema de gestión. ¿A quién le están haciendo el juego? ¿Ah? ¿A quién? ¿Saben qué? En este país está claro que aquí hay sectores políticos que les encanta, como dice mi buen amigo Andrés Reliche, a quien le envío un abrazo, les encanta la transitocracia. Quieren seguir a perpetuidad. ¿Saben a qué están jugando? Yo les voy a decir a qué están jugando. Yo les voy a decir a qué están jugando. ¿Saben qué están jugando? Están jugando a que se apruebe el sí en la consulta popular. ¿Saben por qué? Porque si llegase a ganar el sí respecto de las preguntas vinculadas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el anexo respecto de la atribución nominadora del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
si llega a ganar el sí en esa pregunta, dispone la suspensión de todos los procesos de designación de autoridades de control e iniciamos otro periodo de transición. Los encargados se quedarán al menos año y medio, si no es más. Entonces se quedará al menos año y medio el presidente encargado del Consejo de la Judicatura, el Contralor General del Estado encargado, el Defensor del Pueblo encargado, el Defensor Público encargado, los actuales consejeros del Consejo Nacional Electoral y los actuales jueces del Tribunal Contencioso Electoral se quedarán encargados. No sé qué va a pasar con la superintendencia de bancos en medio de toda esta bronca que hay entre el Consejo de Participación Ciudadana y la Asamblea Nacional, que se niega a posesionar a la nueva autoridad. O sea, otra vez quieren abonar a la inestabilidad. El concurso de Contralor General del Estado no se va a terminar temprano, no se va a terminar rápido. No se va a terminar rápido. Ese concurso va a tardar, va a tomarse su tiempo. Y por supuesto, el tiempo, por acción o por omisión, va a empatar con la proclamación de resultados de la consulta popular. Para mí, están jugando eso. Están abonando al caos, porque se sienten cómodos con el caos, se sienten cómodos con lo que está pasando, se sienten cómodos con los encargados. Probablemente los encargados terminan siendo funcionales al poder político de turno. Yo no puedo concebir, y lo he dicho N cantidad de veces, que en este país no haya la capacidad, entre comillas, estoy seguro que sí la hay, para llevar adelante un concurso serio o un proceso serio de designación de autoridades de control. Y no me vengan a mí a decir que no hay gente capaz. La hay. Gente capaz. Hay gente incluso capaz que por estas cosas decide no intervenir y quedarse en su zona de confort en el sector privado, dedicándose a otro tipo de actividades. Y no se quiere mojar el poncho entrando a trabajar al sector público por este tipo de ridiculeces. Pero ya vendrán a decirnos, a ponernos cualquier argumento. ¿Qué nos van a decir ahora los señores de la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se han negado a darle al país una nueva autoridad del Consejo de la Judicatura? Créanme, yo con la rapidez, yo llegué a pensar de que efectivamente había el propósito de designar autoridades de control, y en este caso al presidente del Consejo de la Judicatura. Con la rapidez, wow. Están sesionando 31, están sesionando 1 de enero, están sesionando 2 de enero. Dije, efectivamente, pues. ¿Ah? Hay la intención justamente de hacer rápido las cosas, de iniciar el año con pie derecho. ¿Cuál es el pie derecho? Vean, a mí no me interesa quién designen. A mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que se designe bien, que cierren este caos, que le den al país institucionalidad, al menos en el Consejo de la Judicatura, y que se vaya cerrando esto de los encargos en las instituciones de control del Estado. Eso es lo que a mí me interesa. Si designan a Juan Piguave, a Pepita Cerezo, a Perico de los Palotes, a mí no me interesa. Créanme, me da exactamente lo mismo. Como yo siempre digo, uno no habla de personas, uno habla de hechos, de procesos. ¿Y qué discurso nos van a dar ahora? Créanme, me parece totalmente indignante lo que está pasando a nivel del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y con esta falta de indefinición del Consejo de la Judicatura. ¿Qué me dice acá en el Instagram la doctora Montero? Por cómo hacen las cosas la designación de autoridades como la del comentario o la de subsanar requisitos presentados, es que los ciudadanos probos no se presten a estas payasadas. Yo suscribo eso, tal cual. Hay gente proba, que la hay, que decide no mojarse el poncho. ¿Para qué voy a intervenir? Para pasar el tiempo, para ser estigmatizado. Eso es lo que pasa en el Ecuador. Así estamos empezando.